Esta noche nos acompaña en el estudio Ulises Corona, docente de la Universidad del Valle de México. Y el día de hoy nos va a hablar sobre las perspectivas de educación en este sexenio. Bienvenido, Ulises, ¿cómo estás? Elisa, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Muy bien, gracias, qué bueno que nos acompañas. Oye, rápidamente, dime, actualmente, ¿cómo está la educación en México? De hecho, es uno de los problemas más graves, más serios y ancestralmente mayormente complicados. Es decir, no solamente es un problema de conocimiento, el problema de la educación, es un problema también de estructura, es un problema de alumnos, familia e instituciones. Es un grave problema el que tenemos al interior y vistos desde el exterior, es un grave problema el que tenemos en materia de educación. Ok, comparativamente con otros países, ¿cómo andamos? Andamos mal. De hecho, en este sexenio no pudimos ascender más que al 5º año de primaria. Seguimos reprobados en español, seguimos reprobados en matemáticas, estamos reprobados en civismo, pero además tenemos serios y graves problemas de comprensión, de lectura y de explicación. El problema de la educación tenemos que verlo desde muchas aristas, económicas, sociales, antropológicas, sociológicas y por supuesto en el entorno de la familia. Ok, ahora que me menciona las cosas en las que estamos mal, pero en este sexenio con Felipe Calderón, ¿qué sí se pudo hacer y qué no se pudo hacer? Bueno, se mantuvo la planta educativa, casi el 80% del presupuesto que se destina en materia de educación va para salarios de profesores. ¿Qué sí se pudo hacer? Bueno, se construyeron más escuelas, aun cuando estas no estaban al 100% equipadas. ¿Qué sí se pudo hacer? Se pudo determinar cuáles eran los problemas esenciales en materia de educación básica. Por ejemplo, voy a decirte un ejemplo. Se detectó con seriedad el problema del bullying. Se detectó con seriedad el problema de obesidad infantil. Luego entonces el mayor reto es detectar cuando tenemos un problema y cuando sabemos que tenemos un problema buscar las causas para poderlo resolver. Eso se logró en este sexenio. Oye, Ulises, cuéntame, ¿cuál crees que sea la raíz por la cual México enfrenta estos problemas de educación? Bueno, tiene que ver con cuestiones históricas, pero también tiene que ver con las cuestiones de estructura. Mira, el tercero constitucional, si bien es cierto que tiene clara precisión sobre el gran problema y sentido de la educación, no es suficiente el parámetro jurídico legal para apoyar, para encauzar los problemas de educación. Y te quiero poner un ejemplo. Tenemos serios problemas de formación cívica. Bueno, todavía hay gente que en este país no sabe cuántas y cuáles son las estrofas exactas del himno nacional. Es un problema de formación cívica. Tenemos serios y graves problemas de violencia intrafamiliar. Y eso, el origen es en la propia seno familiar. Tenemos grandes problemas como por ejemplo no sabemos todavía dividir la basura. Tenemos serios y graves problemas porque todavía no sabemos dónde ponemos el chicle y tenemos el zócalo lleno de chicles, el zócalo de la Ciudad de México. Son problemas de formación cívica. Luego entonces, si tenemos problemas de formación cívica, la educación no resuelve todos los problemas, pero sí te abre la puerta para encauzar el sentido de la educación. Pero sobre todo una educación que sea fácil, que sea concreta y que te sirva. Una educación que te sirva para ser mejor estudiante, mejor alumno, mejor hijo, mejor amigo, mejor ciudadano. Luego entonces de la formación cívica pasamos a un segundo nivel que es la formación política. Si tenemos cultura cívica logramos consolidar la cultura cívica, podemos consolidar la cultura política. Y todo ello lo enarbolamos en el tema de la educación. Ok. Ahora, ¿qué me puedes decir acerca de la problemática con los jóvenes que no están entrando a las universidades, que no tienen la oportunidad de estudios, o también la situación con los maestros que están mal evaluados? Toda esta problemática, cuéntame un poco de ella. Cierto. Por un lado tenemos casi 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Pero también tenemos muchos jóvenes que no tienen acceso a la universidad superior. ¿Qué pasa entonces? Van a las universidades privadas. O son muy caras o no tienen el nivel académico y el nivel educativo en términos de competencia. Y la competitividad es fundamental porque es lo que nos permite, bueno, elevar niveles de exigencia para con los alumnos. El problema entonces no es del Estado, es un problema de estructuras, por supuesto, iniciativa pública e iniciativa privada, que deban de medianamente complementar una visión estratégica de Estado para saber qué vamos a hacer con estos jóvenes. Voy a poner un ejemplo. No se ha pensado qué vamos a hacer con los jóvenes que este año terminaron el tercer año de secundaria y que dentro de 3 años van a tener 18 y que van a votar y que van a terminar
si la Cámara de Diputados tiene una mayoría priista, panista, perredista, o van a mantener su rechazo a estas instituciones de gobierno y van a violentar las instituciones y las calles, como lo vimos el pasado 1 de diciembre. Nadie ha pensado qué vamos a hacer con estos jóvenes y qué van a hacer esos dentro de 3 años. Por cierto, no veo ninguna propuesta concreta dentro de la formación de gobierno. Es un problema sí de educación, pero también es un problema de gobernabilidad. Es decir, es un problema para Emilio Chauffet, pero también es un problema de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien deba de buscar una educación que le permita al sistema político mexicano gobernabilidad. Y por el parte de los profesores, una política que le permita, fíjate, un diálogo que sea incluyente, un diálogo que sea tolerante, un diálogo que sea argumentativo, un diálogo que sea resolutivo y un diálogo que sea ejecutivo, que permita tomar decisiones y ejecutar las decisiones, pero además con una visión de género, pero además también con una visión en donde se ponga por encima de la mesa intereses, no de sindicatos, no de sectores, sino los intereses de la educación en México. Okay. Muy bien, bueno, por último, dime en términos generales cuáles son las perspectivas de educación para este sexenio. Son alentadoras, son esperanzadoras, así lo quiero ver yo. Nunca se acaba el conocimiento. Se enseña aprendiendo y se aprende a enseñar. Me parece que la educación en México en este momento pasa por un tránsito, ni siquiera democrático, por un tránsito de consolidación. Me parece que debe de ser una educación más abierta, más plural, pero sobre todo una educación que sirva al individuo, que sirva a la persona, pero además que sea una educación integradora, que vincule tecnologías de la información, pero que también vincule nacionalismo para que se fortalezca la soberanía de la nación. Necesitamos ver en este sexenio una educación clara, nítida, afable, transparente, una educación que rinda cuentas, no económicamente, por supuesto, no necesariamente económicamente, sino una educación que rinda cuentas no solamente en las calificaciones, 10, 9, sino que rinda cuentas en la calidad de vida de cada uno de los estudiantes de nuestro país. Oye, por último, ¿nos puedes pasar tus contactos, por favor? Con todo gusto, claro que sí. Ulises Corona, estoy en uli-corona@yahoo.com.mx. En Facebook estoy como Uli Corona. En Twitter estoy como @uli-corona. Ok, pues muchísimas gracias, Ulises. Muchas gracias a ustedes, yo estoy para servirles. Si conoces a alguien que esté realizando un impacto positivo en la sociedad, no dudes en escribirnos a noticias@kwtv.com.mx. Gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana para otra emisión de KW Noticias. Buenas noches.